Hola, continuamos con el tutorial de hábitos de práctica en los escolares y en este caso vamos a analizar cuáles son los motivos de práctica y abandono que aducen y analizar qué es lo que con más frecuencia nos podemos encontrar. Hay muchos datos. La investigación nacional e internacional en cuanto a hábitos ha sido prolija y nos podemos encontrar diferentes estudios que analizan estas cuestiones. Hay determinadas tendencias generales y luego ciertas particularidades del entorno. Por ejemplo, un estudio de Palou y Coles del año 2005 en niños de final de primaria y principio de secundaria, entre 10 y 14 años, en cuanto a los motivos por los cuales practicaban ejercicio físico, encontró que la mayoría indicaban la diversión y el ocio, seguido de estar en forma, y porcentajes menores en el caso de que lo hacían por los padres o por el deseo de competir. Pero uno de los datos significativos que se encontró en otro trabajo en referencia a los motivos y la diferencia en base al género es que el gusto por competir era aducido por el 10,2% de los niños, pero solo por el 2,3% de las niñas. Ya se había sido indicado por Mendoza en el año 95 que ese gusto por competir era diferente entre niños y niñas, y el hecho de que haya planteamientos demasiado competitivos es una explicación a que las chicas sean más sedentarias, menos activas que los chicos. Otros motivos para mantener en este caso la actividad física realizada, en este primer análisis hablamos de por qué empiezo a hacer, en este segundo análisis hablamos de por qué mantengo lo que yo hacía. Vemos que los motivos para mantener esa práctica es la diversión, principalmente. Sigue siendo mantener la forma un segundo factor. Aparece con una frecuencia que podemos entender como muy importante el ser deportista profesional, ya que un 15% aduzcan ese motivo con las dificultades que eso tiene es interesante. Y luego mantener un cuerpo atractivo, lo que es una visión muy estética de la práctica, y el gusto por competir tenían un porcentaje muy bajo entre las razones para mantener ese nivel de práctica. Cervelló en el año 96, analizando lo contrario, ya no el por qué practican, sino por qué se abandona, planteó que podría ser por diferentes razones. Creación de conflictos de intereses. Es decir, yo hago una práctica para conseguir ciertas cosas, no las consigo, o hago una práctica bajo un modelo determinado que cambia, y entonces pues se pierde el interés hacia ese tipo de práctica y aparece el abandono. Muy importante, la falta de competencia. El sentirse competente, el tener la habilidad necesaria para obtener éxito en las actividades que estoy realizando. Pues la competencia motriz es un factor importantísimo en que una persona haga ejercicio físico o que lo abandone. Esa falta de competencia se relaciona directamente con la diversión. Una persona que no se siente competente motrizmente difícilmente va a obtener diversión de esa práctica. Y si no hay diversión, es difícil mantenerla. Problemas con padres o entrenadores. A veces se empieza una práctica determinada y existe cierta presión de los padres o cierto planteamiento de los entrenadores que hace que se pierda la motivación. O la frecuencia de lesiones, que por suerte no es algo muy frecuente en niños de edad escolar. Como decíamos, un aspecto importante es esa autopercepción motriz, es la competencia percibida, las expectativas que crean las personas cercanas, como padres y entrenadores, que a veces se les exige demasiado y hace que los niños se abandonen porque no consiguen aquellas expectativas que se habían creado sobre ellos. El informe SKIP del año 2006 encontró que las principales barreras que los niños encuentran para hacer ejercicio físico son la falta de instalaciones adecuadas, a veces no se hace o se abandona porque no hay una instalación adecuada, no hay una instalación cercana, o se deja por falta de tiempo. A veces no se empieza directamente porque se dice que no se tiene tiempo, y otras veces se hace y se abandona porque se aduce falta de tiempo, ya que hay otras actividades que requieren ese tiempo para realizarlas. Sobre todo,
pues actividades relacionadas con el ámbito escolar, como los trabajos, deberes que se les mandan, o bien se sustituye esa práctica activa por una práctica más sedentaria, como estar navegando por internet o jugar con videojuegos. Y este hecho se plantea que podría tener relación pues, con el poco valor social que tiene este tipo de práctica con respecto a otras cuestiones más instrumentales, como puede ser aprender inglés. En el caso de Casimiro, los motivos para no realizar actividad física en chicos, en este caso estamos hablando de sexto curso de primaria, vemos que la falta de tiempo era el primer motivo, la pereza el segundo, que no había instalaciones, tercero, seguido de que no se me da bien, una cuestión de competencia motriz, la falta de compañeros, que es el color verde, y luego ya no me dejan los padres hacer ese tipo de práctica, por suerte he reducido, pero sería bueno que no apareciera, y el no me gusta, que tiene algún caso testimonial. Lógicamente el no me gusta es una cuestión importante cuando hablamos de primaria, porque normalmente los niños tienen un interés intrínseco por el movimiento. En el caso de las chicas, la tendencia es la misma, pero cambian los porcentajes. La falta de tiempo sigue siendo el primer motivo, seguido de la pereza, el no se me da bien, la falta de instalaciones, falta de compañeros, no me gusta, o no dejan los padres. Aquí ya el no me gusta pues aparece un poco por encima de lo que ocurría en el caso de los chicos. Y aquí hay una viñeta extraída del libro que coordinó José de Vis en el año 2000, editorial Inde, Actividad Física, Deporte y Salud, que muestra una situación habitual y que desgraciadamente podemos ver con demasiada frecuencia. Llega su padre con el niño a casa y pregunta a la madre, bueno, ¿qué tal? ¿Lo has pasado bien? Y se adelanta el padre, fatal, han perdido otra vez. Desgraciadamente, esto lo vemos con frecuencia. Cuando un niño realiza algún tipo de práctica físico-deportiva, primero se le pregunta por el resultado. Cuando la pregunta es la que ha hecho la madre, es si se ha divertido, si se lo ha pasado bien. Lo otro secundario, el resultado secundario es el proceso. Y los padres muchas veces no se dan cuenta del daño que pueden hacer con este tipo de planteamientos. Y por tanto, hay que enseñarles también, desde la clase de educación física a los padres, que deben intentar que predomine el proceso y que el resultado sea algo anexo a ese proceso, pero que no sea el núcleo central de la práctica deportiva de los niños. Tienen que disfrutar con la práctica, porque ese disfrute les va a permitir poder crear un hábito con mayor facilidad. En este sentido, el modelo deportivo tiene mucha importancia en el abandono. Si ese modelo deportivo o ese modelo que organiza las actividades físicas de los escolares se orienta hacia la competición y se orienta hacia una única modalidad deportiva, especializando demasiado pronto, muy típico desgraciadamente, con un fin principal que es vencer. Muchas veces no importa el cómo, importa vencer, desgraciadamente. Lo que se va a producir es un aumento de los casos de incompetencia, de frustración. Son aversivos, que lo que van a hacer es facilitar el abandono de esa práctica. Una mayor satisfacción con la práctica tiene menos abandono deportivo. Por tanto, en la línea de lo anterior, el mensaje es claro. Hay que potenciar el proceso y el producto no debe desaparecer. El resultado no tiene por qué desaparecer, porque forma parte de la vida, pero se tiene que gestionar de forma adecuada. Es un complemento, no es el núcleo central de esa práctica. En un trabajo de investigación de Nubiala y Nubiala, del año 2005, observaron que el abandono deportivo en aquellas escuelas deportivas que tenían un carácter muy competitivo era del 33,6%, mientras que otro tipo de organización de escuelas más formativas, más planteamientos educativos, existía abandono, pero el abandono era menor, del 18%. En el siguiente capítulo del tutorial vamos a analizar datos importantes e interesantes que nos aporta un estudio reciente sobre los hábitos deportivos de la población escolar en España del Consejo Superior de Deportes. Muchas gracias.